Sí, efectivamente estamos en un momento de la campaña bien interesante. Hay encuestas, pero también hay análisis, ¿verdad? Don Mario Quiroz, que nos acompaña regularmente con el análisis de las encuestas, y, no va a estar con nosotros porque de lo que vamos a hablar más bien es de rescatar algunas afirmaciones que hace don Mario en en un análisis grande y profundo que pone a disposición de las personas. Porque esta campaña electoral tampoco es que tiene algo totalmente diferente, tiene sus rasgos diferentes. Inclusive se ha hablado mucho en los últimos días, ya pasó algo parecido en cuanto a los debates. Don Oscar Aria fue a uno y ya no fue a ninguno más y aquí no voy y ya está, ¿verdad? Ahora es doña Laura la que toma decisiones en relación a los debates, que es un tema del que se ha hablado mucho. Finalmente, que doña Virginia Calzada lanza este spot disruptivo, para llamarlo de alguna manera, y que don Mario saca todo un análisis sobre las encuestas hasta el día de hoy, de lo que podemos hablar eventualmente, porque hoy tenemos de invitados para hablar de la campaña a doña Yolanda Fernández, candidata vicepresidenta del PUSC. Tenemos también, es jefa de campaña, a don Francisco Gamboa, jefe de campaña de doña Laura Fernández, a César Zúñiga, jefe de campaña de Fabricio Alvarado, a doña Laura Sauma, candidata a diputada de Avanza, a don Alexander Solís, candidato a diputado de la coalición Agenda Ciudadana, para hablar de cómo ven, qué les gusta, qué no les gusta, qué les parece, qué les preocupa, porque cualquiera dice, ya llegamos y esto no ha cambiado, sigue igual. ¿Por quién empezamos? Vamos a ver, Miguel me dice, ¿quién ingresó primero? Para tener una manera. Lo único que le pedimos es que no se extiendan más de 3 minutos para que no den chance de cerrar, ¿verdad? De que puedan participar una, dos veces y ojalá 3 veces en el programa. Aquí tengo a Miguel, me dice doña Laura Sauma, estró de primera. Doña Laura, buenos días. ¿Cómo ve las cosas? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Buenos días, doña Amelia, y a los otros participantes y a toda su audiencia. Les deseo a todos un muy feliz y próspero 2026. Vamos a ver, sigo viendo el mismo patrón. Digamos, si tomamos en cuenta las encuestas que recién salieron, doña Laura sigue liderando, la oposición sigue sin armarse. Ver a estas alturas que todos los candidatos de oposición no llegan a dos cifras, es realmente algo anómalo. Ahora que terminaba de escuchar a doña Ana Virginia, a mí me parece que esa es una cosa que repite la oposición constantemente, con la cual yo no estoy de acuerdo. Esta elección no se parece a las anteriores porque en ninguna de las anteriores teníamos a un presidente popular. En las dos elecciones anteriores, que todo el mundo dice que el que quedó estaba en el margen de error y todas esas cosas, no teníamos un presidente popular. Entonces, yo no me atrevería a decir que o sea, que la situación es igual a las dos elecciones anteriores. ¿Que puede haber una sorpresa? Sí, claro, siempre puede haber una sorpresa. ¿Que hay una gran cantidad de indecisos? Sí, también. Pero veo pocas avances o pocas iniciativas desde la oposición como para atrapar a esos indecisos. Y ya desde una posición muy personal, me preocupa mucho que el hartazgo de la gente se debe a que el sistema no está funcionando. Y lamentablemente las opciones que lideran las encuestas, digamos, sacando a doña Laura, que ella ya o gana en primera o va a entrar en segunda, las opciones que van liderando son las opciones que establecieron el sistema del que supuestamente estamos hartos. Entonces, eso me preocupa ya a título personal. Eso sería.
Muchas gracias, doña Laura. Don Alexander Solís, Coalición Ciudadana. Su opinión. Muchas gracias, doña Amelia. Muy buenos días. Bueno, yo sí considero que es una campaña atípica. Nosotros vemos muchísima violencia digital. Hay más de 900.000 perfiles falsos, que ya hay un estudio que lo establece. Y eso hace pues que no solamente esté cargada de insultos, sino también de información muchas veces tendiente a generar confusión. Entonces, esto, por supuesto, está generando, y lo ve uno cuando conversa con la gente. Nosotros conversamos muchísimo con la gente en las calles y la gente se lo manifiesta. No sé por quién voy, a veces ni siquiera quieren saber nada, dicen, no quiero saber nada de política, no sé quiénes están. Otros dicen, ¿cuándo son las elecciones? Y eso pues nos preocupa porque sí estamos claros que esa cantidad, ese acervo de información que fluye sin control en redes sociales, sobre todo, está generando muchísima confusión. Y pues lo que hay que hacer es informar. Yo creo que en la esquina opuesta de esto está la gente que también le pregunta a uno, mire, y me puede dar más información, quiero saber más, cuáles son sus propuestas. Nosotros normalmente les decimos, en este link puede descargar nuestro plan de gobierno de la coalición Agenda Ciudadana y entonces le dicen, ay, qué bien, yo quiero informarme más, quiero estar al tanto, quiero conocer a todas las personas, pero sí hay vamos a ver, si hay un sesgo muy importante entre las personas que consumen mucho esa información que surge en redes sociales y las personas que quieren informarse un poquito más. Muchas gracias, Alexander Solís de Coalición Ciudadana. César Zúñiga, jefe de campaña de Fabricio Alvarado. César. Buenos días, doña Amelia, buenos días a sus oyentes y también a todos mis contertulios en esta mañana. Estamos viendo una campaña muy disruptiva, en efecto. Hay un hoyo negro que se llama Rodrigo Chávez y alrededor de ese agujero negro todo lo demás en este universo político electoral que estamos viviendo está gravitando, está dando vueltas, incluida su candidata. Una candidata que aparece a las sombras, una candidata que es relativamente novata desde el punto de vista político electoral y que evidentemente lidera en las encuestas. ¿Cuál es la situación actual? Estamos claros que la situación está definida parcialmente. Tenemos una candidata oficialista sembrada en la segunda ronda con una posibilidad real de intentar ganar en la primera. Y tenemos dos grupos de seguidores eh, alrededor o detrás de esta candidata a la sombra, que es el grupo de los candidatos que están con más posibilidades de pelear pasar a la segunda ronda, entre los cuales desde luego se encuentra don Fabricio, y el resto de los candidatos que evidentemente tienen una situación un poco más complicada que estos. Todos, eso sí, con porcentajes de apoyo relativamente pequeños en términos generales, pero evidentemente todos con el interés de dar el salto. ¿Qué nos gusta a nosotros, doña Amelia? Que fue un poco la pregunta que usted hizo. Las encuestas, deben recordar todos los oyentes, constituyen fotografías muy específicas de una circunstancia muy particular que deben ser analizadas a partir de patrones. Lo que a nosotros nos gusta, considerando los patrones que estas encuestas están reflejando, es que don Fabricio tiene una posibilidad real de crecer. Según la encuesta del CIEP y también la de Vision Strategy de Mario Quiroz del mes de septiembre, Fabricio tenía alrededor de un 15% de apoyo popular. Hoy día hemos bajado a más o menos entre un 6 y un 8, dependiendo de por dónde se nos mueva el margen de error. Y eso significa que tenemos alrededor de un 7-8% de posibilidad de crecimiento. Y eso es lo que a nosotros nos gusta de esta situación que estamos viviendo hoy, que usted ha analizado previamente, doña Amelia. Muchas gracias, don César. Yolanda Fernández, candidata a vicepresidenta, pero es la jefa de campaña de Juan Carlos Hidalgo. Adelante. Muy buenos días, Amelia, y buenos días a Francisco, Alexander, César y Laura. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, definitivamente, Amelia, estamos en una campaña típica, definitivamente, donde además influyen muchos componentes tecnológicos, por ejemplo,
como lo hablaba usted en la conversación anterior a este segmento, que nos exige a todas las campañas electorales, a todos los partidos políticos, estar muy al tanto de cuáles son estas herramientas tecnológicas para poderlas aplicar. Definitivamente también, sí, hay que tener muchísimo cuidado con todo el tema digital, donde hemos estado viendo, y así lo mencionaba ahora Alexander, ¿verdad? Una cantidad de perfiles falsos que dan mucha información falsa, con una violencia política que antes no se había visto antes, ¿verdad? Entonces hay que estar contrarrestando mucho este tipo de ataques porque el elector es muy susceptible a, inclusive, no solamente a los ataques, sino también a las respuestas que se puedan dar a los ataques. En el Partido de Unidad Social Cristiana vemos una campaña que ya está por acabar, estamos a 25 días 24 días para que esto concluya. Y aquí nosotros lo que estamos poniendo es, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Cabeza, corazón y brazo para que las cosas funcionen de una manera muchísimo más fluida, donde estamos dándole información a los electores, a ese grupo de más del 40% de indecisos, para que puedan contrarrestar las diferentes propuestas. No estamos en un momento, Amelia, para que estemos peleando entre nosotros, sino esto debe ser un momento de unión sobre propuestas y poniendo a Costa Rica y a las personas de nuestro país en el centro de las decisiones que tomemos. Nosotros estamos convencidos, y también las encuestas lo dicen así, que el candidato que tiene más chance de crecer y de pasar a una segunda ronda es Juan Carlos Hidalgo. No dicho por nosotros, lo han dicho terceros y eso me alegra muchísimo de que el plan de gobierno, el programa de gobierno que presentamos hace un par de meses del Partido Unidad Social Cristiana es el mejor programa de gobierno que se ha presentado porque es el único que contiene no solo la problemática, sino la propuesta y cómo vamos a financiar esas propuestas o cómo las vamos a elaborar. Duramos 2 años haciendo este plan de gobierno con más de 200 personas involucradas y creemos también, tenemos fe en el electorado nacional, Amelia, de que en el momento en que ellos escuchen a Juan Carlos en los debates, se van a dar cuenta que es por mucho el candidato mejor preparado. Gracias, Yolanda. Don Francisco Gamboa, jefe de campaña de Laura Fernández. Francisco, buenos días. Buenos días, doña Amelia, y buenos días a las personas que nos ven y nos escuchan esta mañana. Efectivamente, estamos en la recta final. Faltan 24 días para el día de las elecciones, lo que hemos denominado el Día de la Esperanza. Y estamos en esta recta final de la estrategia de la campaña de la continuidad. Y estamos muy agradecidos con los costarricenses por los niveles sólidos, fuertes, sostenidos de apoyo que le brindan a la candidatura de doña Laura Fernández y a su fórmula presidencial y por supuesto también a las candidaturas a las diputaciones del Partido Pueblo Soberano. Pero el hecho de estar agradecidos por el apoyo mostrado en todos los estudios de opinión que han sido publicados no nos lleva a estar confiados ni a bajar la guardia. Estamos sin aflojar porque estamos clarísimos que las elecciones se ganan en esa gran jornada histórica que tendremos el 1 de febrero de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, en la cual los costarricenses decidirán su futuro, decidirán el futuro que le quieren dar a Costa Rica y nos estamos preparando de todas las formas posibles para que ese día el apoyo a nuestra propuesta que se da en los estudios de opinión, en las encuestas, se haga realidad. Y cuando se cuenten los votos, se confirme la elección de doña Laura Fernández como presidenta de la República en primera ronda y de esa sólida y contundente mayoría legislativa que hemos venido hablando. Porque básicamente esos son nuestros dos objetivos:
darle continuidad a la gestión del Poder Ejecutivo, darle continuidad a la gestión del presidente Rodrigo Chávez, pero en esta ocasión con una diferencia que es la mayoría que tenemos como objetivo tener en la Asamblea Legislativa para también hacer una serie de reformas legales y legislativas que el país necesita, el país merece. Gracias, don Francisco. Doña Laura Sauma, de Avanza, ¿qué es lo que más les ha costado? ¿Cómo ve usted que puedan, de alguna manera, siguiendo la conversación que estamos teniendo todos, dar la pelea en este universo en el que tantísima gente dice, es que son muchos candidatos, son muchos candidatos? Otros dicen, yo no sé por qué hay muchos buenos. Bueno, en medio de todo esto que está pasando también, ¿qué es lo que más ha costado? ¿Cómo se sienten en este momento? Bueno, cuestan muchas cosas. Como dice usted, la principal es que 20 candidatos, o sea, las personas lo que dicen es, Dios mío, ¿cómo hago para saber, para entender qué piensan estas 20 personas? ¿Cómo hago para informarme? En ese sentido, me parece que herramientas como la que usted acaba de introducir, el votómetro que hizo el Estado de la Nación, por lo menos le dan algún tipo de idea a las personas. Pero yo, bueno, usted sabe que yo ya llevo rato pensando en esto y a mí lo que me parece es que a las personas no se les da la opción de cómo se van a resolver los problemas. Y sé que suena trillado, pero es que un país es como una casa. Entonces, usted, si quiere dar algo, si quiere regalar algo, que eso no existe en el Estado, que es algo que, un mito que hay que traerse abajo, entonces eso implica o que tiene que subir impuestos, o que tiene que endeudarse, o que tiene que, ¿cuál es la otra? O que tiene que recortar gastos. O sea, esas son las tres opciones. Entonces, a mí me parece que la ciudadanía todavía sigue en la confusión de que algo gratis, de verdad es gratis. Entonces, no ha hecho ese clic. Y a mí ahí es donde me parece que están las diferencias en cómo van a solucionar los problemas. Entonces, cuando a mí me dicen, vamos a cancelarle la deuda a la caja, ok, el Estado no tiene dinero, el Estado no genera nada. Eso es, de alguna manera, los contribuyentes van a tener que pagar eso. ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Esa deuda tiene algún fundamento? Porque hasta el momento no se han podido poner de acuerdo ni en cuánto es. Entonces, me parece que se quedan en la idea romántica de, en este caso, de la Caja del Seguro Social, y no nos sentamos a decirle a la gente, vean, esto es, aquí tenemos problemas estructurales, se pueden resolver de esta manera o de esta otra manera. Esta tiene estas consecuencias, esta tiene otras, estas otras consecuencias. No se habla de una visión país. O sea, ¿qué tipo de país queremos? Yo, por ejemplo, quiero un país donde los jóvenes no se quieran ir, donde los jóvenes no digan, ay, yo no voy a tener pensión, ay, yo te necesito un seguro privado porque no tengo salud. Entonces, a los jóvenes, no les estamos dando opciones. Y ese, digamos, no es un país, digamos, que a mí me parezca que tenga un buen futuro, porque los jóvenes son los dueños del futuro. Entonces, para resumirle, lo que cuesta es que 20 son muchos, eso es una cosa que cuesta, que más o menos el discurso se centra en las mismas posiciones, entonces la gente no ve diferencia, y que se da poca esperanza en que realmente las cosas se puedan cambiar. Bien, seguimos con esta conversación constructiva para escuchar, para oír voces que están trabajando en esta campaña electoral, que usted tenga el chance de oírlos también con su análisis. Don Alexander Solís, Coalición Agenda Ciudadana, ¿qué es lo que más les ha costado? Bueno, doña Amelia, sin duda lo que más nos ha costado de luchar contra la desinformación, como lo mencioné anteriormente, la cantidad
de justificaciones que se generan a partir de información, a veces un poco tendenciosa, otras veces confusa, sobre todo para justificar el continuismo diríamos de prácticamente nada, porque cuando uno intenta identificar qué proyectos concretos hay, qué avances hemos tenido, lo que identificamos más son retrocesos. Y eso normalmente está cargado de mucha información que hay que estar aclarando constantemente. Las agresiones directas, por ejemplo, que uno está en la calle caminando y alguien pasa y le dice cuatro cosas que son mentiras que se han posicionado en la gente, y eso crea a veces violencia. Las personas le dicen a uno, mire, yo voy a apoyarles, voy a votar por usted, pero se lo dicen calladito. Eso es un efecto que vemos en las ferias del agricultor. Ya cuando uno está cerca en las casas, conversando con la gente, en la puerta de la casa, pues la gente se abre un poco más, pero cuando estás en un espacio público, en una parada de bus, conversando con alguien, todo el mundo habla queditico porque tenemos miedo justamente a partir de esa violencia que se ha generado. Eso es lo que más nos ha costado, pero por supuesto hay que ocuparse de eso, y desde la coalición Agenda Ciudadana pues nosotros tenemos herramientas importantes para luchar con eso, nuestras propuestas, nuestro plan de trabajo, que son soluciones y alternativas para nuestra casa común, porque eso en nuestro país está orientado justamente en eso. Es más, nuestro plan de trabajo identifica en el primer capítulo el país que queremos, el país que merecemos, y cuáles son esos grandes retos en términos de la equidad y tejido social, de la inversión social, de la seguridad, del acceso a los servicios de salud. Entonces, todas estas herramientas pues también nos permiten contrarrestar eso que más nos cuesta. Y por supuesto que hay un tema económico importantísimo. A todos nos está costando mucho avanzar en la campaña, precisamente porque trabajamos con dinero que proviene de fuentes confiables. Preferimos tener muchos donantes de poquito dinero que pocos donantes de mucho dinero, que después el mismo Tribunal de Elecciones tiene que estar pidiendo cuentas y llamando a investigación para ver por qué salió esto, de dónde salió el otro. Entonces, justamente esos son los temas que más nos preocupan, pero sobre todo estamos ocupados para trabajar en los próximos 24 días para seguir generando esa información, para seguir dándole a los costarricenses las propuestas que están en nuestro plan de gobierno, que indican claramente qué queremos, a dónde queremos llegar y cuál es la solución que le vamos a dar al costarricense. Muchas gracias a don Alexander Solís. César Zúñiga, jefe de campaña de Fabricio Alvarado. Doña Amelia, decía hace un rato que la figura presidencial constituye una suerte de agujero negro sobre el cual gravita todo en esta campaña. Y en efecto, su tono intimidante, el peso que tiene en esta campaña, ha creado una suerte de apertura y cierre selectivo de las fuentes de financiamiento. Y en esa perspectiva, evidentemente lo más complicado para nosotros tiene que ver con el financiamiento de la campaña. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque en el segundo pelotón que mencionaba yo al principio, está claro que de los competidores directos para pasar a segunda ronda, evidentemente, aparte de nosotros, Álvaro Ramos, Claudia y Ariel, que es el grupo que está tratando de pasar a segunda ronda en este momento, nosotros hemos sufrido las restricciones financieras más fuertes. Eso se nota con solo ver el manejo de la campaña desde el año pasado hasta el inicio de este periodo. Y eso nos ha obligado a tomar medidas, a desarrollar estrategias de financiamiento, siempre como lo hemos hecho, con total apertura y con fuentes válidas, debidamente fiscalizadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso nos ha llevado a ser muy creativos para tratar de resolver el entuerto y poder entrar en enero, que es el mes, digamos, definitorio de cómo va a quedar el cuadro el día de las elecciones en primera ronda. Hemos tenido que vamos a ver, ser muy creativos y resolver el entuerto. Dichosamente hemos logrado resolver una buena parte de este entuerto y eso nos va a permitir, o nos está permitiendo ya hoy día, tener un poco más de fuerza durante este mes de enero desde el punto de vista de la gestión electoral. Y doña Amelia, usted trae a cada rato analistas y demás aquí a su programa y todos le van a decir, la única manera de realmente dar la pelea es invirtiendo. Si no se invierte, cuesta mucho dar la pelea. Es muy, muy difícil. Aún y si en el 18 Fabricio sin un 5 prácticamente pasó a primera ronda en primer lugar. Pero eso fue una situación muy, muy particular
que usualmente no se replica. Entonces, está claro que ese es un factor clave para poder pasar a la segunda ronda y nosotros creemos que en lo que queda de esta campaña, que es, vuelvo y repito, el momento decisivo, eso ha sido así, en efecto, en las últimas 3 campañas, vamos a poder dar el salto que queremos dar y vamos a poder recuperar ese 8% que nos podría poner relativamente con facilidad en la segunda ronda el primer domingo de febrero. Gracias, César. Yolanda Fernández, jefa de campaña de Juan Carlos Hidalgo. No Sí, tenemos plata y si no hay plata no se puede caminar. sí, pero vamos a ver, Amelia, yo creo que aquí hay también otros factores que hay que tomar en cuenta. La Unidad Social Cristiana es un partido sólido, es un partido que tiene bases, que tiene dirigencia y que tiene una dirigencia que está sumamente vinculada, no solamente con el mensaje del candidato, sino con la posibilidad de volver a ser gobierno después de 20 años. En estos 20 años se ha hecho un análisis introspectivo de cuáles han sido los errores que se cometieron en el pasado para no volverlos a cometer, pero también poniendo la vista fundamentalmente, Amelia, en este grupo de personas que no les está llegando el mensaje. Nosotros, como se lo dije anteriormente, estamos convencidos de que tenemos el mejor candidato, tenemos el mejor programa, un programa sólido, tenemos un discurso serio y limpio. Y además de eso, como le digo, tenemos una dirigencia que está comprometida con volver a ser con volver a ser gobierno, pero ser gobierno con una perspectiva de futuro, poniendo a la gente en el centro. ¿Qué es lo que más nos ha costado? Definitivamente el tiempo de campaña electoral es muy corto, es muy corto. La movilización hacia los diferentes lugares en el país pues a veces no es fácil. Usted ha hablado mucho aquí del tema de las presas y el tema de los tiempos de traslado de un lugar a otro. Eso es complicado, eso no deja de ser un elemento que también no juega a favor de este momentum. Tenemos además que romper con la carencia del elector o de los posibles electores o de la indiferencia más bien de los electores a participar en una campaña activamente. Nos ocupa mucho que la juventud, bien lo decían anteriormente, ¿verdad? A veces se les pregunta cualquier cosa y ellos dicen, ¿cuándo son las elecciones? Las elecciones son el próximo año, ¿verdad? Eso, vamos a ver, preocupa muchísimo porque sobre todo eso proviene de las personas menores de 35 años, ¿verdad? La interacción con estas personas también a veces es difícil porque no están tan empapados de la realidad nacional y quisiéramos tener una población muchísimo más interesada en los problemas de la Costa Rica de hoy para poder tener una Costa Rica del mañana muchísimo más sólida y compenetrada. Ahora bien, sí, también el tema de los recursos es un tema importante. Definitivamente eso cala mucho. Y luego hay una cosa que también sucede y es el silencio del apoyo. Hay muchísima gente que a nosotros nos dice, sí, nosotros vamos a votar o yo voy a votar por Juan Carlos, pero no quiero salir en nada. No quisiera exponerme porque esto puede tener consecuencias. Eso, usted lo sabe, Amelia, eso no sucedía antes. La gente se sentía con el orgullo, con la motivación de decir, sí, yo voy por este candidato, yo voy por esta candidata, vamos para adelante. Ahí hay un impasse que cuesta a veces manejar, porque sí tenemos mucha gente que nos está apoyando silenciosamente y eso se va a dar, nos vamos a dar cuenta y el electorado se va a dar cuenta el 1 de febrero en las urnas electorales. Tiempo, sí, el tema de dinero es un problema también, pero sobre todo es el tener que trabajar con la indiferencia de muchas personas que no quieren ni involucrarse, no quieren saber del proceso electoral
y eso lo vemos en las cifras de indecisos que tenemos al día de hoy, que ha venido creciendo a través de los años. Muchas gracias, Yolanda. Francisco Gamboa, jefe de campaña de Laura Fernández. Doña Amelia, el principal reto que nosotros hemos tenido que enfrentar es, digámoslo así, un problema que yo creo que los demás partidos y los candidatos más bien desearían tener, y es el coordinar y el gestionar tantísimo apoyo voluntario y muestras de interés de trabajar en nuestra campaña a lo largo y ancho del territorio nacional, de costa a costa y de frontera a frontera. Hay un enorme interés de voluntariado, de ayudar y el coordinar toda esa expresión tan genuina, tan patriota de colaborar es un reto en sí mismo. Yo quería referirme nada más a la intervención del señor representante del PAC, en el sentido de que él decía que el oficialismo ha promovido la continuidad, pero que la continuidad ¿de qué? Bueno, la continuidad de muchas cosas, don Alexander. De hecho, que usted bien sabe que casi el 70% de los costarricenses aprueba, avala, apoya la gestión del gobierno de don Rodrigo Chávez. Y eso no es casualidad. Eso se debe a una serie de factores, como por ejemplo, la gente está contenta con la marcha de la economía. Vemos el nivel de confianza de los consumidores mayor en casi 20 años. Vemos que por primera vez hubo disminución de la pobreza, hay disminución del desempleo. En fin, hay una serie de logros muy tangibles que la gente lo siente en su vida cotidiana. Y además otra cosa que ha sentido es que por primera vez un gobierno comprendió y ejerció de tal manera que ve a los costarricenses como sus jefes. Entonces, sí, la gente sí quiere la continuidad, y es la continuidad de muchísimas cosas buenas que se han hecho en el actual gobierno. Así que por eso es que estamos tan optimistas para que dentro de 24 días los costarricenses tomen esta decisión de ir a materializar con su voto el apoyo a esta continuidad en el Poder Ejecutivo, pero sobre todo el apoyo al pedido que hemos hecho al electorado costarricense, a los electores, a los y las costarricenses, para que conformemos una sólida y contundente mayoría en la Asamblea Legislativa. Esa cifra de 40 diputados y diputadas que creemos que hay que conformar para que el país no se atrase, para que el país avance. Muchas gracias a Francisco Gamboa, jefe de campaña de Laura Fernández, a Yolanda Oreamuno, jefa de campaña de Juan Carlos Hidalgo, a César Zúñiga, jefe de campaña de Fabricio Alvarado, Laura Sauma, candidata a diputada de Avanza, Alexander Solís, candidato a diputado de Coalición Agenda Ciudadana, por haber puesto sus voces a disposición de los costarricenses y con toda libertad decirles eso que quisieran haberles dicho esta mañana a esta altura del proceso electoral. Gracias, que tengan un lindo día. Muchísimas gracias. Buen día, Gracias. Valeria. Gracias. Buen día, muchas gracias. Gracias, buenos días.